Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Transformando Familias. Estamos felices de tenerte con nosotros. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor, viernes 6 p.m. alabanza y adoración, y nuestro servicio dominical 9 de la mañana en vivo con tu familia. En breves momentos daremos inicio a nuestra transmisión en vivo. Aparta este momento junto a tu familia. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros. Bienvenidos. Buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Qué bendición tenerlos a través de estos medios, podernos conectar, dadas las circunstancias. Siempre lo he dicho, es una bendición que lo que esté pasando, pues esté pasando en medio del avance de la tecnología para que podamos estar conectados de alguna u otra manera. Estamos iniciando un nuevo mes, estamos iniciando el mes de mayo, estamos arrancando este primer domingo del mes, hoy 3 de mayo, iniciamos con un nuevo tema. El tema de abril era reverdecimiento, el tema de este mes es el tema del año, el tema de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos un tema del año, lo casamos con el tema del mes en el que es nuestro aniversario. Entonces, para los que no saben, en este mes cumplimos 6 años de que Dios nos permitiera abrir este lugar, abrir la iglesia, no este lugar sino abrir la iglesia. Entonces siempre conmemoramos este mes de esa manera. Así que pues obviamente las circunstancias serán diferentes, pero vamos viendo cómo va avanzando todo lo que el gobierno va decretando. Por el momento seguimos así. Adicionalmente hemos estado trabajando con los maestros de la escuela bíblica. Ya me he comunicado con algunos alumnos, con otros no, lo terminaremos de hacer, pero la idea es que, como les decía hace 8 días, podamos arrancar esta escuela bíblica a través de internet. Sabemos que, o no sabemos esto cuánto tiempo durará, pero no nos podemos quedar quietos. Entonces, para que lo tengan presente, de pronto los que no tuvieron el tiempo o el momento para escribir y se dieron, no, es que yo no tengo el tiempo, pero ahorita lo tienen, pues aprovechemos el tiempo y se pueden inscribir, porque ya la idea es que arranquemos, si no esta, la siguiente semana, a través del medio virtual con nuestra escuela bíblica, para los que aún quieran inscribirse. Bueno, entonces como les decía, este es el tema del mes, es el búsqueda del reino de Dios y su justicia. Yo creo que este año, nuestro mes, este año este tema nos ha marcado demasiado. Y en medio de esta situación Dios nos ha permitido que efectivamente busquemos su reino y su justicia en medio de lo que está pasando. Así que yo hoy quiero hablarles de Gedeón. Yo me imagino que muchos conocen, otros no conocerán la historia de Gedeón, y quiero enlazar este tema con lo que Dios hizo a través de la vida de este hombre. Así que vamos a buscar allí en Jueces. Recordemos que a lo largo de toda la periodicidad de Israel dieron muchas cosas. Al principio no tenían rey, el único rey era nuestro Dios, ¿cierto? Pero ellos pidieron un rey humano, el Señor les entregó un rey humano, pero antes de entregarles ese rey humano, el Señor les mandó jueces para que ellos los dirigiera, y esos jueces fueran los que tuvieran como esa responsabilidad de dirigir. Entonces allí en el libro de Jueces pues nos relata ese tipo de circunstancias en las que están los jueces gobernando y están los jueces tomando decisiones, y allí nos muestra a Gedeón. Entonces yo quiero que vayamos a Jueces capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer todo Jueces capítulo 6, todo el capítulo, pero vamos a irlo leyendo por partecitas, porque lo que Dios hizo a través de Gedeón fue espectacular. Me encanta lo que Dios hizo a través de este hombre, como todo lo que hace Dios. Entonces vayamos allí en Jueces capítulo 6, versículo 1, dice: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los acababan. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbaratarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Leamos hasta ahí, iniciamos con este contexto en lo que vemos lo que le está pasando al pueblo de Israel. Y con esta introducción vamos a entrar en oración antes de que el Señor comience su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que tú haces, Señor, estamos nosotros siendo bendecidos con tu palabra, amado Dios. En medio de tu mano poderosa, Señor, vemos como a través de estos escritos, Señor, que dejaste, Dios, aún nos hablas, Señor, y podemos escuchar tu voz, tu dirección y tu voluntad, amado Dios. Toma el control, Padre amado, para que seas tú hablando, Dios, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos viendo allí que nos arranca este capítulo. Israel está mal, ¿sí? Está pasando por una situación bastante difícil. Está allí diciendo que los madianitas tomaron control del pueblo de Israel, y entonces ellos subían allí y todo lo que sembraban ellos se lo quitaban. Decía que venían como langostas, ¿sí? Yo me imagino algo así como cuando hacen esos saqueos, que eso los vimos al inicio de la cuarentena, que la gente aprovechaba la situación y se entraba a los almacenes, y eso parecen hormiguitas trayendo todo lo que puedan agarrar dentro de los almacenes. Me imagino algo así, pero con los frutos. Y entonces dice allí en el versículo 6 que Israel empobrecía, que allí Israel empobrecía en gran manera. Y cuando ellos están empobreciendo, entonces Israel clama a Jehová. ¿Qué pasó con nuestro Dios? ¿Qué pasó? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Será que a veces se parece esa situación a la de nosotros? ¿Dónde está? Empieza la situación difícil. ¿Dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios que tanto me dice su palabra? ¿Será que a veces hablamos así, nos comportamos así? Claro que aquí yo no veo a Israel, solo está diciendo, clama a Jehová en su momento. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver por qué el pueblo de Israel estaba así. El Señor tenía una promesa y el Señor la ha venido cumpliendo hasta el fin de los tiempos. El Señor cumplirá su promesa con Israel, ¿cierto? Pero algo estaba pasando, porque el Señor es un Dios justo, bueno, y Él ha hecho muchas cosas, y vemos a lo largo antes de Jueces, vemos todo lo que el Señor ha hecho por Israel, ¿cierto? Todo lo que ha hecho a pesar de su desobediencia. Y vamos allí al versículo 7. Y dice allí la palabra: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo, Jehová nuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, ¿qué pasa allí? Encontramos la razón por la que el pueblo de Israel está así. Encontramos por qué el Señor ha quitado su mano protectora sobre el pueblo de Israel. ¿Qué ha pasado? Pues dice aquí leamos nuevamente en el 10, dice:
Yo soy Jehová nuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces el Señor manda un varón profeta, no nombra qué profeta mandó, simplemente dice que mandó un varón a exhortarlos. Ellos clamaron y claro, la respuesta del Señor estuvo ahí. Yo hice por ustedes esto, esto y esto. El Señor se mantiene fiel a pesar de nuestra infidelidad y les dice, los saqué de la servidumbre. ¿A cuántos de nosotros Dios nos sacó de la servidumbre del pecado? De ser esclavos del pecado. Sí, el Señor aparta y nos trae a un mundo diferente, ¿sí? Al reino de Él, ¿sí? Pero nos dice, no vas a adorar los dioses ajenos de cuya tierra habitáis. Allí los dioses de los amorreos, pues cuáles eran sus estatuas, sus cosas, sus cosas que generaban antes, pero obviamente aquí nosotros sabemos que ya esos dioses no, nosotros ya no tenemos nuestra estatua, eso es clarísimo, ya no, los que fuimos católicos ya no estamos tras esos dioses falsos, pero pueden haber más dioses dentro de nuestro corazón, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, y eso lo hemos dicho muchas veces. Ya los dioses no son de yeso, de madera, los dioses son los que ocupan ese primer lugar en nuestro corazón, y ahí está pasando, está diciendo, yo no entiendo por qué uno, bueno, claro que uno intenta, como dice, a uno le puede pasar lo mismo, porque ellos todo lo que veían de Dios y siempre trataban de seguir a dioses falsos, después de todo lo que Dios permite, pero pues así le pasa a uno, ¿no? A ver, en medio de la vida, ya el reino de Dios está en medio de uno y uno no lo coloca en primer lugar, no coloca en primer lugar al Señor, y en medio de estas circunstancias, ¿qué está sobre mi vida? ¿Será que lo primero que está es el miedo? ¿Será que lo primero que está es la angustia por el dinero? ¿Será que lo primero que está es el miedo a la enfermedad? ¿Será que lo primero que está, qué es lo primero que está? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sobre mi vida? ¿Está el Señor en primer lugar? Claro, hemos estado aprovechando estos tiempos para buscar del Señor, hemos estado aprovechando estos tiempos, y si, hermano, usted no lo aprovechó, grave. Si no aprovechó que tenía todo el tiempo disponible para buscar del Señor, grave, porque si usted antes no lo hacía y ahorita menos, es donde el Señor dirá, ¿qué pasó acá? Que no sea el Señor que quite su ojo sobre su vida. Sí, porque el Señor es un Dios fiel, maravilloso, pero siempre pide que nosotros estemos, que Él esté en ese primer lugar de nuestro corazón. Entonces, obviamente aquí sale a relucir, efectivamente está Israel, todo lo que Dios le ha dado, pero en este momento está pasando por una situación bastante difícil. Dios envía a un profeta y el profeta le dice, ustedes han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Dios les dijo, no adoren dioses de los amorreos, y lo han hecho. Entonces, ahí está la razón. Y hasta ahí llega esa partecita. Y luego dice, y vino, en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira qué bello esto. Está en medio de esta circunstancia y viene el ángel de Jehová, dice acá, y se sentó debajo de la encina. Y allí estaba Gedeón, estaba sacudiendo el trigo, dice allí. ¿Qué hacía Gedeón? Entonces Gedeón lo que hacía era esconder el trigo para que los madianitas no vinieran a robarle el trigo. Eso es lo que estaba haciendo. Un soldado, un juez, un hombre fuerte, no, este hombre estaba allí sacudiendo el trigo. Pero lo más hermoso es que le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A pesar de lo que vamos a ver más adelante, de pronto de una fragilidad de Gedeón, Dios le dice allí que es un varón esforzado y valiente. ¡Wow! ¿Cuántos no se sentirían orgullosos que Dios les dijera así, varón y esforzado y valiente? Porque su reino se ha alcanzado, porque el reino lo ha alcanzado, ¿cierto? Entonces, esto es una bendición
para este hombre en el que el ángel de Jehová se le aparece. Y entonces Gedeón dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Vamos hasta ahí, ya continuamos leyendo. Entonces está allí, le dice que es un varón esforzado y en vez, pienso yo, no sé, si el Señor me dice así, pues me postro y me pongo a llorar de la emoción que el Señor me diga que estoy esforzada y que soy valiente. Pero allí no, allí que dice lo primero que él entra es a contender y a decir: si eso es cierto y si lo que mis padres me han contado es cierto, ¿por qué mi pueblo está como está? ¿Cierto? Esos cuestionamientos que a veces nosotros nos hacemos. Si Dios está con nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Sí? Pero es ahí donde nosotros tenemos que escudriñar. Este hombre era esforzado y valiente, pero yo creo que él se daba cuenta de lo que estaba pasando, asumo yo, ¿cierto? Pero aún así el Señor no entra en esa contienda con él, sino simplemente le dice: usted es el que va a salvar a su pueblo. ¿Sí? A usted le voy a colocar esa misión. Y así como ha pasado en muchos, así como con Moisés, ¿sí? Que viene el Señor y le dice: usted va a hacer esto, y ellos como que, pero ¿yo por qué? ¿Sí? Ese es el Señor. Esa es la justicia del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una justicia que nosotros no entendemos, una justicia que solamente el Señor entiende, porque para nosotros, siempre lo he dicho y lo sabemos, que la justicia es ojo por ojo, diente por diente. Si este hizo bien, pues le irá bien. Si esto hizo mal, pues le irá mal. Y entonces allí el Señor, un Dios justo, bajo su justicia, bajo lo que Él considera justo, esa es la justicia que nosotros debemos buscar, la justicia que es del Señor, no la mía, esa incomprensible, esa que no tiene razón, esa de la que uno no entiende, pero ¿por qué si hizo esto y le pasa esto y ahora es esto? Esa justicia no es la que el Señor viene a hacernos entender, es la justicia incomprensible, digo yo, porque nosotros humanamente creemos que es el mal por mal y el bien por bien, pero el Señor actúa de una manera. Claro que el Señor le da a quien actúa bien lo que le corresponde, pero a veces Él hace cosas tan inexplicables. No nos ha Él apartado quiénes somos nosotros para que el Señor haya permitido que nosotros reconociéramos el pecado y nos apartáramos de él y creyéramos en su Hijo Jesucristo. Personalmente pienso que no soy nadie. ¿Qué estaba haciendo yo cuando el Señor me sacó? Obviamente no agradando los ojos del Señor. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estábamos haciendo cada uno de nosotros cuando Dios se apiadó y nos dijo y nos permitió creer en Él a través de su misericordia? Porque quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Y está allí, él le dice, y es que mi familia es pobre y yo soy el menor. Ustedes saben que el que se le daba ese privilegio siempre era el mayor. El mayor era como el primogénito, como el grande, como el que va a mandar. Pero los menores, entiendo yo que eran como, bueno, ese es lo que le toque, ¿sí? Obviamente nuestra sociedad hoy ya no es así, el mayor sí tiene su lugar, pero todos los hijos son como iguales. Pero en esa costumbre del pueblo de Israel, el mayor pues era el grande, el más, y acá no, acá simplemente dice: yo soy el menor de la casa de mi padre. Y dice el Señor en el 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces allí lo que le está pidiendo Gedeón
y lo hace en varias ocasiones. Señor, muéstrame que sí es, muéstrame que tú me vas a hablar, muéstrame que tú me vas a usar. Si es cierto, yo te pido que me muestres. Pero también le dice que va a ir a traer su ofrenda. Entonces, en medio de lo que Dios está haciendo, allí Gedeón le intenta creer que él va a ser usado, que le muestre su señal, pero entonces él aparta su ofrenda. ¿Qué es esa ofrenda? Entregar mi vida, ¿cierto? Entregar mi vida ante el Señor. Y dice allí: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Mire qué hermoso aquí el Señor, qué paciencia y qué amor tiene con este hombre. El ángel de Jehová viene sobre su vida, le dice que lo va a usar, y él aún así le pide que pruebe que así es. ¿Y qué hace? Trae su ofrenda, la coloca allí tal como se lo indica, y él desciende fuego sobre la ofrenda y la ofrenda se consume. Eso es lo que nosotros que traemos, nuestra ofrenda. Dice en Romanos 12:2, presentar vuestro cuerpo como sacrificio racional. Esto es lo que yo presento ante el Señor para que sea consumido, esta carne que tanto me duele, que tanto me hace fallarle, que tanto me hace tentar, ¿cierto? Esa es lo que yo presento como ofrenda ante el Señor. Dice la palabra allí que lo presente como ese culto racional, porque esta a veces nos quiere jugar una mala pasada. Le estaba pasando allá a Gedeón. Intentar entender lo que el Señor, intentar entender el reino del Señor en nuestra humanidad no es posible, mi hermano, no es posible, porque siempre vamos a querer encontrar una razón, que siempre vamos a querer encontrar un argumento válido, y más cuando de pronto nos cuestionan afuera. ¿No se sienten enojo cuando vienen allí y les dicen: si Dios existe, ¿por qué hay tanto niño aguantando hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto muerto? ¿Por qué hay tanta violación? Claro que Dios existe, pero todos ellos han apartado su vida del Señor, no han permitido que actúe el Señor. Y a veces nosotros caemos en esos razonamientos y se nos olvida escudriñar qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está pasando. Ayer hablábamos con mi esposo y decíamos: ¿será que en medio, dice la palabra, que en medio me gozo yo, que sea tribulación, no sea tribulación? ¿Será que me gozo realmente cuando estoy pasando la tribulación? ¿Será que en medio del dolor, de lo que yo estoy pasando, me gozo? Yo creo que casi nunca, mi hermano. Yo creo que me gozo cuando pasa y yo entiendo el propósito, cuando pasa el momento y yo entiendo el propósito. Digo de cosas que pasen así, fugaces, no sé, una enfermedad en el momento, una herida, no sé, de pronto hace poquito nos contaban de la historia de una persona a la que le hicieron un negocio y le robaron dinero, ¿sí? En el momento es frustración, enojo. De pronto cuando ya las cosas bajan y uno se calma y dice: bueno, todo es la voluntad del Señor, sí, todo en el momento del Señor, pero nuestra razón tiene a jugarnos una mala pasada. Y estaba allí, yo me imagino a Gedeón, una persona que acostumbrada a guardar el trigo, él mismo como con una autoestima, siento yo, baja, que cuestiona: yo vengo de una familia pobre, estoy sacudiendo el trigo, soy el menor, ¿cuánto valgo yo? Esa lógica no va dentro de la vida de él. Pero el reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos es justicia, es amor, es misericordia. Y es allí donde el Señor está tratando con Gedeón. Y le tiene paciencia y le muestra y le dice: listo, aquí está la muestra, fuego sobre la ofrenda, ¿cierto? Y sigamos leyendo, dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, ya lo corrobora, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tendrás temor, no morirás.
Y él edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces vemos allí ya Gedeón se convence que efectivamente es el ángel de Jehová el que está allí, y él le dice tranquilo. Obviamente cuando uno ve cara a cara al Señor, obviamente pues el humano no lo resiste, ¿sí? Pero aquí el Señor le dice tranquilo, no morirás, ¿sí? Y entonces él edifica el altar, se convence de quién es realmente el que le está hablando y el que lo está direccionando hacia lo que debe hacer. Y después dice allí en el 25, aconteció que la misma noche dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. En holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces, ven que Gedeón sí sabía que lo que estaba pasando. Ven que Gedeón, en vez de pedir perdón por su pueblo y decir hemos fallado, su padre tenía un altar. Su padre, él ante sus ojos estaba viendo que su padre tenía un altar. Y aún así cuestionó allí a Dios y le dijo, ¿por qué nos has abandonado? Y a veces nos pasa, hay que sacar todas aquellas cosas que no son del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Su voluntad, y eso lo vamos a ver al finalizar. ¿Qué es ese reino de Dios de lo que el Señor? Aquí estamos viendo que allí no estaba el reino de Dios, estaban en idolatría. El Señor está mostrando que efectivamente estaban en idolatría con dioses. Lo primero que dice el Señor allí desde que los saca, en Éxodo 20 le dice, no te harás imagen de otros dioses, no te harás imagen ni siquiera de mí mismo. Y ellos siguen con esa idolatría tan terrible en la que si nosotros vemos, cuando nosotros leemos Reyes, también vemos que eso era una constante. Nacían reyes buenos que hacían respetar el nombre del Señor del mismo pueblo, y después caía ese rey, se moría, llegaba otro y llegaba a la idolatría, y era un sub y baja así constante. Y yo creo que esa es la representación de la iglesia como tal, en las que todos somos como ese pueblo de Israel que hemos visto las maravillas, pero unos sí realmente han sacado toda esa idolatría, todo aquello que no es del reino de Dios, y otros que no han permitido que eso pase, que se han vuelto religiosos, que piensan que el estar en una iglesia, en un templo, porque finalmente la iglesia somos nosotros, que el hecho de estar en este templo, mis hermanos, en el cual ya no nos podemos reunir, en el cual ya no podemos estar aquí físicamente abrazándonos, alabando el nombre del Señor, eso obviamente aprieta el corazón, por lo menos el de nosotros, ¿cierto? Pero es algo físico, y si el Señor lo ha permitido y el Señor ha permitido que en este momento esas puertas estén cerradas y cada uno estemos en nuestras casas, es porque el Señor tiene un propósito maravilloso y es porque el Señor está obrando. Pero si nosotros aún en medio de nuestras casas tenemos altares de dioses que no son del Señor, que no es del Señor, perdón, porque ningún Dios es del Señor, si tenemos aún altares allí al dinero, al trabajo, a mi pereza, a mi emoción, a mi sub y baja, si nosotros aún en medio de nuestras casas seguimos con estos altares que el Señor permite que derribemos, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo como hijos de Dios, y ni siquiera se podría decir como hijos de Dios, porque la palabra dice que aquel que no se deja direccionar por el Espíritu Santo no puede ser llamado hijo de Dios. Si usted aún tiene esos altares a dioses que no corresponden a lo que es nuestro Dios amado, todo aquello que en el corazón, aquel orgullo, aquella falta de perdón que podamos tener en nuestras casas, aquella falta de amor o tantas cosas, porque es que a veces pensamos, como les decía al principio, que son esos yesos, y eso no es así. Nuestros dioses están en las casas, esas cosas que idolatramos, a las que nos apegamos, ¿sí? Cómo nos hemos apegado a la vida últimamente, y lo he dicho siempre, me han permitido predicar, yo me moriré bien sea hoy
o en 10 años, o en 50 años, si es que el Señor no arrebata su iglesia. Pero esa es la ley de la vida. Pero la gente como desesperada se aferra a esa vida que algún día se tendrá que ir, porque nuestra esperanza no es acá. El reino de los cielos es allá donde el Señor está preparando moradas para nosotros. Es allá donde nosotros debemos preocuparnos y aferrarnos a esa vida, a ese reino de los cielos de una manera asombrosa. Esa es la vida que nosotros, pero hoy, cristianos y no cristianos, andamos desesperados porque no queremos morirnos en este momento, porque no queremos que nuestros hijos, porque nuestros padres, eso claro, eso hace parte de la naturaleza, pero con esa misma vehemencia que nosotros nos aferramos a nuestra vida física, el triple, 5 veces, 10 veces más debemos aferrarnos a esa vida eterna. A esa vida eterna. Esta vida es pasajera. Para el Señor, un día son 1000 años. O sea que este tiempo, esto no es nada para el Señor. Nuestra vida, si duramos 60 años más, eso no es nada para el Señor, porque mi anhelo debe estar allí en la vida eterna. Mi anhelo debe estar allí. Pero ¿cuántos de nosotros permitimos que hayan altares extraños en nuestros hogares? Altares no corresponde al reino de Dios, y eso lo evalúa aquí cada uno evalúa en su corazón. Y entonces, ¿qué puede pasar allí? En el 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Dice allí: y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscándole e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derramado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Entonces este hombre, en medio de su temor, dice, listo, no lo hagamos de día, hagámoslo de noche, y hace lo que Dios le pide que haga. Derriba los altares y se vienen allí enfurecidos contra Joás y le dice, saca a tu hijo para que muera. En vez de ellos reconocer lo que estaba pasando, ellos nada, dicen, tenemos que matarlo. Ha derribado el altar a Baal. Y dice Joás respondiendo a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Entonces allí, la respuesta del, ¿ustedes van a defender esa causa? ¿Van a defender a un Dios que realmente no es un Dios? Está allí como colocando ese pare. Y dice aquí en el 32, aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron con él. Entonces aquí vemos, en medio de todo lo que pasa, dice, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Entonces allí el Señor ha dicho que va a hacer algo, y dice, envía el Espíritu. Él toca el cuerno, empiezan a unirse. El Señor es el que convence. Aquí yo no tengo que esforzar, aquí ninguno de nosotros hacemos ningún esfuerzo. Si el Señor dijo que ibas, es porque vas. Su voluntad es agradable y perfecta, y Él apareja todas las cosas para que se hagan conforme a su voluntad. Él apareja las cosas para que las cosas se hagan conforme a lo que Él ha demandado. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solo que hizo de Gedeón,
disponerse y obedecerle. Cuando nosotros nos disponemos y obedecemos, el resto lo hace el Señor. Y eso que me dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Ya les dije, es hacer su voluntad. El resto será añadido. Él buscó el reino, tocó el cuerno, el Espíritu de Jehová vino sobre él y los demás le siguieron. Quiero acá, ya para cerrar esta parte, dice acá: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra. Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces Gedeón le coloca otra prueba al Señor y le dice que si es verdad que él sacará y que él libertará, entonces ese pedazo de lana, ese vellón de lana, amanecerá con rocío, pero el resto de la tierra amanecerá seca. Y aconteció así, en el 38, y aconteció así, pues cuando se levantó la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, y me imagino que lo demás estaba seco. Dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Mire qué hermoso. Esto a veces es mal interpretado porque es que nosotros tendemos a hacer este tipo de cosas. El Señor actúa con cada uno de una manera en particular. Si el Señor tuvo la misericordia de hacerlo con Gedeón, es porque Él tenía un propósito, ¿cierto? Pero nosotros no podemos hacer lo mismo. Ay, ahora, bueno, Señor, si es de hacer ese negocio, Señor, yo voy a dejar el vellón allá afuera, el pedazo de lana, y va a amanecer. No. Al Señor tu Dios no tentarás. Eso no lo podemos hacer. Nosotros ya tenemos esta palabra y la palabra es la que nos direcciona, pero tampoco la podemos coger como un juego. Ay, Señor, hoy me vas a hablar, a ver, ay, sí, Señor. No podemos jugar así con Dios. Por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos direcciona, ¿sí? Él allí vino cuando Él tocó el cuerno, el Espíritu de Jehová, pero no estaba permanentemente, y él estaba tan asustado y tan desconfiado que le pidió al Señor, y el Señor así lo hizo. Primero le dijo que aparezca mojado, apareció mojado, y el resto de la tierra seca. Luego que la tierra mojada y el vellón seco. El Señor así lo hizo, pero fue con Gedeón. No malinterpretemos y hagamos lo mismo pretendiendo tentar al Señor, porque no es así. El mismo Jesucristo, cuando le dijo: lánzate a ver si Dios no te va a recoger, que a tus ángeles enviará, y le sacó palabra, y él dijo: no, Señor, a tu Señor tu Dios no tentarás. No podemos hacer eso, ¿sí? Era como ese paréntesis, pero allí el Señor permite que se haga la voluntad de Él, y le permite a Gedeón convencerse. Y hasta esa partecita vamos a leer. Si usted lee Jueces 7, ve que el Señor rescata al pueblo de Israel. Y lo más hermoso, él tenía mucha gente, les hago un resumito pequeño, tenía mucha gente, y el Señor dijo: la idea es que se vea que está el poder de Dios sobre lo que voy a hacer. Entonces no vas a ir con toda esa gente, sino vas a apartar 300 personas. Y con esas 300 personas Gedeón libertó al pueblo de Israel, ¿sí? Pero ¿qué hizo antes? Lo preparó, ofrendó. Él se aferró al Señor con su fe, creyendo, sí, probó al Señor, pero Dios tenía un propósito en él. Y allí el Señor permitió que esas pruebas, que esas cositas que le colocó, para que se convenciera, ¿sí? Lo preparó, pero desde el principio el Señor vio que era un hombre esforzado y valiente, sabía quién estaba escogiendo. El Señor ve cosas que nosotros a veces no vemos. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de Dios. Y por eso les decía, vayamos para finalizar en Efesios 3:20. Dice allí la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel, nuestro Padre, que es para hacer las cosas mucho más grande de lo que nosotros a veces esperamos. Nosotros a veces esperamos que Dios actúe así y Él actúa acá, pero de una manera espectacular. Nosotros a veces solo pedimos tal vez que, no sé, que me encuentre un billete de 10,000. Y ese es mi deseo y ese es mi anhelo, y el Señor resulta que aquí me da un trabajo en el que me dan 1,000,000 de pesos, ¿sí? Es un ejemplo en el que Dios obra de una manera diferente y una manera sobrenatural. Y por último, quiero que vayamos a Mateo 6:10. Por último, ¿qué es allí? ¿Qué es esa palabra? Está el Señor Jesucristo enseñándoles a orar a sus discípulos, y conocemos que de allí fue que armaron el Padre Nuestro, ¿cierto? Pero el Señor, sabemos que el Señor no nos estaba diciendo, el Señor Jesús, que teníamos que hacer esa repetición, porque versículos atrás les dice, no hagas vanas repeticiones, y más adelante les enseña cómo orar, y no obedecen su palabra, aún en esas cosas tan pequeñas. Y dice allí, en el 10 dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira cómo Él une esas dos cosas, venga a tu reino, venga a mi vida, para que yo haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, para que mi voluntad sea la misma voluntad de mi Padre, para que mi voluntad sea la agradable y la perfecta, porque si hago la voluntad de Dios, es la voluntad agradable y perfecta. Ese es el reino. Gedeón hizo la voluntad de su padre. Gedeón hizo la voluntad de Dios. Gedeón sí tuvo que convencerse, pero hizo la voluntad de Dios. Dejó que el reino viniera a su vida, aun cuando él creía que no lo merecía, aun cuando él creía que valía poco. Él permitió que Dios obrara en su vida, que Dios hiciera lo que tenía que hacer. De la misma manera, nosotros debemos permitir que Dios haga su voluntad. Es la única manera en la que el reino vendrá a nosotros, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo buscamos? En la palabra. Pero tenemos que, aparte de buscarlo, ejecutarlo, hacerlo, y el resto será añadido. Eso es que el reino venga a mi vida, que su voluntad venga a mi vida. Así como vino a la de Gedeón cuando menos lo esperaba, actuó, obró y permitió que el Señor descendiera sobre él para usarlo, para libertar a muchas personas. Y esa es nuestra labor, que el reino venga a nuestra vida para que nosotros seamos esos canales en los que el reino venga a la vida de los demás. Pero primero tiene que obrar en mi vida. Primero vemos que cuando él tocó el cuerno, fue el Espíritu el que convenció. Si nosotros no tenemos el reino y el Espíritu Santo acá, no convenceremos a nadie. Solamente el Señor es el que tiene la potestad y la voluntad de convencer. En este momento, cuando más necesitamos que el Señor tenga misericordia por esas almas que aún no han querido estar en la voluntad del Señor, pero que están ciegos, y que nuestra labor es acercar el reino de Dios hacia ellos, pero primeramente el reino de Dios en mi vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Señor, has permitido que el reino venga a nuestra vida. El reino tuyo, Señor, tu voluntad, Señor. No un reino de dinero, de propiedades, Señor. Esas son cosas pasajeras, Señor. Cosas que cuando yo muera, Señor, no me llevaré. Lo que a mí me interesa es que tu reino espiritual esté en mi vida, que tu reino sobrenatural, que yo haga la voluntad tuya, amado Dios, para hacer las cosas conforme a tu palabra, Dios. Es ahí cuando yo busco primeramente tu reino y tu justicia, buscar hacer tu voluntad, amado Dios. Ayúdanos día a día, Señor, a ofrecer nuestro cuerpo como culto racional, Señor, ante tu presencia, para que mi vida solo dependa de ti, para que mi vida, Señor,
exalte lo que tú eres y haga la voluntad de mi Padre, que es lo que más, Señor, anhelo, amado Dios, hacer la voluntad de mi Padre a través de su Hijo Jesucristo, que está allí intercediendo y que está allí clamando por nosotros, aun cuando nosotros desobedecemos, Señor. Pero sabemos que el tiempo se acorta, amado Dios, y no es hora, Señor, de estar como hijos caprichosos y desobedientes, Señor. Es hora de ser hijos del reino, hijos que hacen la voluntad de su Padre, hijos que vuelven como el hijo arrepentido. Y sabemos que tu Padre nos recibe, Señor, pero necesitamos disponer nuestra vida con un arrepentimiento genuino, Dios, y buscar día a día tu voluntad, Señor, que está en tu palabra, amado Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que el reino tuyo se acerque a nosotros, Dios. Y nosotros solo debemos disponernos para que tú hagas la obra, mi amado Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que nuestros horarios son lunes y miércoles 7 p.m. oración y clamor. Viernes 6 p.m. alabanza y adoración. Y nuestro servicio dominical 9 de la mañana. Conéctate con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Síguenos en redes sociales como @ICTFamilias. Somos una iglesia que camina para Cristo. Hasta luego. Bendiciones.